Bueno, les vamos a seguir estudiando las parábolas, así que les invito, por favor, a abrir sus Biblias en Mateo, capítulo 13, del versículo 31 al versículo 33. Leemos Mateo capítulo 13, versículo 31 al 33. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Leo versículo 34, 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Oramos. Señor, queremos agradecerte por poder estar reunidos hoy en tu nombre. Precioso Señor, tú nos das este gran privilegio, no sabemos por cuánto tiempo, pero te damos gracias, Dios. No solamente estar en un lugar donde nos permiten reunirnos, sino darnos un lugar, Dios, darnos herramientas para poder reunirnos, Señor. Te alabamos realmente, Dios. Te pido por mi corazón y por el de mis hermanos que realmente nuestros corazones en este momento salten de alegría a ti, Dios. Salten de gozo. Qué precioso, Señor. Y también orando por una iglesia y ver que tú la estás formando, Dios. Qué precioso que no solamente nos das un lugar, sino que nos das herramientas, envías personas, Señor. Te alabamos, Dios, realmente. Te alabamos por eso. Y te pedimos por este tiempo, que podamos estar ahora en este momento concentrados en tu palabra, que nuestros corazones, Dios, tú los ves, estén postrados en este momento delante de ti, estén ansiosos, hambrientos por tu palabra, y que tú la uses, Dios, para santificar a los creyentes y para salvar hoy a los perdidos que están ahora en medio nuestro y no te conocen, Dios. Que tú les salves, por favor. Te lo agradecemos y pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pienso que uno de los temas que a las personas más les llama la atención, a las personas, no, a las iglesias, más les llama la atención y que seguramente si nosotros ponemos un cartel acá que diga ¿cómo hacer crecer tu iglesia?, probablemente esto se llenaría. Se hacen conferencias, tal vez se han escrito no sé cuántos libros sobre cómo hacer crecer la iglesia, ¿no? Lo que se conoce como el igle crecimiento. Y como se dan métodos, se dan fórmulas, se dan maneras, y todos están ahí tratando de anotar cuál es la clave para hacer crecer la iglesia. Y llevan a un pastor que tiene una iglesia de 5.000 personas y están todos ahí anotando cuáles son los tips para hacer crecer tu iglesia. Entonces, si la iglesia tiene un programa de radio, ahí está la clave, vamos a poner acá un programa de radio. Y si la iglesia tiene reunión de jóvenes, bueno, claro, eso necesitamos para hacer crecer la iglesia, reunión de jóvenes. Y si la iglesia tiene, no sé, reunión de mujeres, ahí está la clave, vamos a poner acá reunión de mujeres. Y así vamos, tratando de ver de qué manera podemos hacer crecer la iglesia. Y la realidad es que, claro, todos queremos, en cierta manera, ver crecer la iglesia. Algunos de manera errónea y otros de manera correcta. Todos anhelamos que la iglesia crezca, no solamente para tener mucha gente, sino para que más personas puedan conocer al Señor. Claro que lo anhelamos. Pero a veces nos vamos detrás de métodos. ¿Cómo hacer crecer la iglesia? Bueno, particularmente esta parábola nos habla sobre el crecimiento no de la iglesia en sí, o de una iglesia, sino del reino. Del reino. ¿Cómo se da el crecimiento de la iglesia? O cómo se da, mejor dicho, el crecimiento del reino. Bueno, Jesús nos enseña sobre el crecimiento del reino y lo hace a través de 2 parábolas. Siempre hacemos una parábola, acá las vamos a hacer juntas, igual que las que siguen, porque hablan de lo mismo.
Estas dos parábolas hablan de lo mismo, y estas dos parábolas, tanto la del grano, la de la semilla de mostaza, como la de la levadura, hablan del crecimiento de la iglesia, o del crecimiento del reino. Bueno, y nos enseñan estas parábolas, en primer lugar, que el crecimiento no se puede detener. El crecimiento del reino de Dios no se puede detener, pero también nos enseñan estas parábolas que el crecimiento es algo misterioso. En un sentido, el crecimiento es algo visible y es algo que no se detiene, la parábola de la semilla de mostaza, pero en otro sentido, el crecimiento de la iglesia es algo que no entendemos, es algo misterioso, y esa es la parábola de la levadura. Recordemos que Jesús, en todas estas parábolas, Mateo 13 es lo que se conoce como las parábolas del reino, y nos está hablando cómo funciona el reino de Dios. Recuerden que Jesús vino a instaurar el reino. Cuando Él comenzó a predicar, nos cuentan los evangelistas que Él decía: arrepentíos y creed, muy bien, y en otro texto dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El rey ya vino, Jesús es el rey y este rey ya vino. Pero en un sentido, todo lo que los judíos esperaban todavía no fue instaurado. Entonces, ¿cómo funciona el reino entre la primera venida de Cristo y la segunda venida? ¿Cómo funciona? Bueno, eso es lo que nos enseñan las parábolas. Y las primeras dos parábolas tienen un aspecto negativo, vamos a decir así. ¿Cómo funciona este reino? Bueno, este reino no todos lo van a querer. La realidad es que pocos lo van a querer. Eso nos enseña en la parábola del sembrador. Bueno, este reino va a estar compuesto por personas que no son creyentes. Eso nos enseña la parábola del trigo y la cizaña. Pero ahora tiene un aspecto positivo. Y nos habla de, bueno, ¿cómo va a crecer este reino? ¿Cómo es que este reino crece? Bueno, en primer lugar, nos habla del crecimiento visible del reino. Vemos que este reino crece de manera visible y este reino no se puede detener. Noten conmigo, por favor, en el versículo 31, dice: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. El Señor Jesús toma una semilla muy pequeña, que es la de la mostaza. Ahora, claro, obviamente hay personas que no creen que la Biblia no tenga errores, no lo creen, piensan que la Biblia tiene errores, no creen en la inerrancia de la Biblia y lo que hacen es tomar pasajes como estos y decir: no, la Biblia tiene errores. Claro que sí. Mirá lo que dice Mateo capítulo 13. Que el grano de mostaza es la semilla más pequeña, dicen, pero no es la semilla más pequeña. Bueno, yo no sé mucho de semillas, claramente, pero dicen que la semilla de la orquídea es más pequeña que el grano de mostaza. Entonces, las personas que piensan que la Biblia tiene errores, o sea, dicen que la Biblia es un gran libro, es maravilloso, increíble, pero tiene ciertos errores. En geografía, en botánica, tiene errores la Biblia. Bueno, lo que hacen es tomar justamente estos textos y decir: miren acá, o Jesús se equivocó, o el escritor, Mateo en este caso, se equivocó, porque no es la más pequeña. Bueno, debemos entender que la Biblia no tiene errores, y que Jesús lo que está haciendo acá es tomando lo que se llama como un proverbio. Es una frase aceptada por todos. Jesús no está dando una clase botánica, está diciendo: bueno, saquen sus cuadernos, por favor, hoy vamos a hablar de plantas. La semilla de mostaza es la más pequeña. No está haciendo eso. Está tomando lo que llama como una ilustración, un proverbio, como nosotros decimos, qué sé yo, no sé. Tal cosa es enorme, es más grande que el más grande de todos, pero no es el más grande capaz. O sea, lo decís como una manera de proverbio. Bueno, lo mismo hace Jesús acá. Jesús toma un dicho popular y entre los judíos el grano de mostaza se tomaba para hablar de algo muy pequeño. Por eso Jesús, por ejemplo, dice en Mateo 17:20 que si tuviera fe, ¿cómo? Un grano de mostaza, no dice como una orquídea, porque bueno, era lo que se usaba, y Jesús está enseñando en parábolas y está dando un dicho, un proverbio. Es un proverbio, no es una clase de botánica. Jesús es el creador del mundo y es el creador de las plantas. Claro, Jesús sabe que la semilla no es la más pequeña, pero Jesús lo hace como diciendo: bueno, es lo que se conoce, como el que dice, no sé, Boca es el más grande. Bueno, sabemos que Boca no es el más grande, ¿no? River es más grande. Pero bueno, los de Boca nada, le dicen así porque, bueno, pobres, ¿no? Bueno, de la misma manera Jesús está diciendo: bueno,
no es la más pequeña, pero es lo que se suele decir. Y Jesús toma justamente el grano de mostaza, porque el grano de mostaza tiene la particularidad de que es algo muy pequeño, pero que crece de una manera muy grande a comparación de lo pequeño que es su semilla. Entonces Jesús quiere enseñar que este reino que se está inaugurando con la venida de este rey comienza de una manera insignificante. Si te pones a pensar, este reino maravilloso comienza de una manera totalmente insignificante. Pensá por un momento, vamos a pensar cómo comienza este reino. Bueno, este reino comienza con la llegada de su rey de una manera humillante. El rey de este reino, el reino más importante, el reino que habló Daniel, llega de una manera humillante. Hoy vemos en la Navidad que generalmente está Jesús en el pesebre y todos los animales y todo limpito y todo lindo. Bueno, la realidad que eso no era de esa manera. A Jesús nace en el peor lugar de todos. Alguien ha dicho lo siguiente referente al nacimiento de Jesús. Dice, el Salvador que muere en una vergonzosa cruz fue colocado en un humilde recipiente para animales en una cuadra al nacer. Su cabeza, la cabeza de Jesús, descansa donde el ganado se había alimentado. Donde nace Jesús no es nada romántico. Hoy lo vemos como romántico cuando se ilustra la Navidad, pero no es romántico. Jesús nace en un lugar humillante. Para que te des una idea, es como si el hijo del presidente de la nación nace ni siquiera en el peor hospital de Argentina. Nace, no sé, ahí al lado de las vías del tren. Imagina, eso es lo que está pasando acá. El hijo del presidente, por favor, pensá un momento, naciendo al lado de las vías del tren. Bueno, el Rey de Gloria, el Rey de este reino, está viniendo, se está humanando y el mundo no lo nota. Aquel al que cuando se nos abren destellos de los que pasan en el cielo, por ejemplo, Isaías capítulo 6, vemos que los ángeles están adorando a Dios, los serafines, y ellos se tapan sus ojos, se cubren sus pies porque no son dignos de estar en la presencia de Dios. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, y vamos a decir, si nos abren ventanitas de lo que pasa en el cielo, es que todos se adoran a Dios. ¿Qué pasa en Apocalipsis 4? Todos se postran delante de Dios. Pero cuando este rey maravilloso viene a este mundo, nadie lo nota. Cuando pensaba un momento, el Rey de Gloria viene a este mundo, el mundo se debería haber detenido. Toda criatura que andaba por la calle debería haber venido y debería haber adorado a Jesús. El emperador debería haber viajado hasta donde Jesús estaba y postrarse delante de él. Las estrellas, todo debería haberse postrado delante de Cristo. El Rey de este reino precioso, el Rey de Gloria, venía a este mundo. Dios se estaba humanando. Nada, nadie se entera. No solamente nadie se entera, sino que los que van a adorarle, uno de los que van, son los pastores. Y la realidad es que Lucas también lo cuenta cuando cuenta el nacimiento de Jesús, que los pastores no era un oficio no estaba muy bien visto por los judíos, porque los pastores no podían, por ejemplo, ir a adorar al templo, y no ir a adorar al templo era no ser un buen israelita. Así que los pastores eran personas despreciadas por los religiosos. Así que los que van a adorar a este rey son los peores. Nuevamente, para una ilustración, es como que el hijo del presidente nace, imagínense por favor, ahí al lado de las vías del tren, y los que lo van a adorar son unos vagabundos que están durmiendo ahí al lado de la vía del tren. Deberían haber ido celebridades, reyes a adorar a este rey. Nada, insignificante. Aquel rey que Daniel había profetizado en su libro comienza de una manera insignificante. La realidad es que no sabemos mucho de la historia de Jesús fuera de la Biblia, porque la realidad es que nadie lo notó en ese momento. Ningún historiador se iba a poner a escribir sobre el nacimiento de Jesús, porque en ese momento pasó desapercibido. Por eso, fuera de los escritos bíblicos, no tenemos muchos escritos sobre Jesús. Porque la realidad es esa, nadie en ese momento lo notó. Ningún historiador iba a decir, nació el Rey de Gloria, wow, vamos a anotar su nacimiento, vamos a escribir sobre lo que la vida de Jesús. Nadie, nada. Solo
los evangelistas que tenemos. Pero nada más. Bueno, este rey no solamente nace en el peor lugar, no solamente nace de una manera que nadie lo nota, sino que este rey nace en una familia pobre. María y José, se nos dice también en el Evangelio de Lucas, que ellos ofrecen un par de tórtolas. Los judíos deberían ofrecer ciertos sacrificios por su primogénito, y ellos ofrecen un par de tórtolas porque probablemente no tenían dinero para comprar un cordero. Así que este rey nace en un lugar insignificante, nadie lo nota, y nace en una familia pobre. Por favor, pensá por un momento, este es el rey de gloria, este es el rey increíble que profetizaron los profetas. Pero su reino comienza de una manera totalmente, no solamente desapercibida, también humillante. Si seguimos pensando cómo comienza este reino, vemos que este rey, tampoco tuvo muchos años de fama. Sabemos que el ministerio de Jesús fueron aproximadamente, no podemos fecharlo así con exactitud, pero aproximadamente fueron 3 años. Eso es lo que duró el ministerio de Jesús público. Y dentro de esos 3 años que duró, en realidad sus años de fama no fueron los 3. Su primer año no fue de mucha fama. Su último año tampoco fue de mucha fama. Su último año lo podemos ver en Juan capítulo 6, cuando las multitudes, después de que predica Jesús, las multitudes lo abandonan. Así que su último año tampoco fue muy famoso. Sus seguidores, los seguidores de este rey, tampoco eran muy famosos. Si leemos los evangelios, ¿quiénes seguían a Jesús? Bueno, los cobradores de impuestos, que eran la peor mafia que había, las prostitutas, algunas personas del pueblo en general. No lo seguían muchos famosos a Jesús, muchos religiosos, algunos sí, pero no muchos. Vemos que los líderes religiosos despreciaban a este rey. Pero no solamente sus seguidores, pensá por favor en sus líderes. Sus líderes, bueno. Hechos capítulo 4, versículo 13 nos dice que los apóstoles no eran hombres de letras, no eran hombres, no que eran alfabetos, pero que no eran hombres preparados en lo religioso. Cuando leemos, claro, los evangelios nos damos cuenta que los apóstoles no tenían todas las luces, ¿no? Muchas veces se pelean como niños ahí para ver quién es el más grande. No eran brillantes, no eran personas muy estudiosas, vamos a decir así. No eran personas de fe inquebrantable que estaban ahí y no fallaban nunca, eran fieles a la muerte, no, sabemos que no. La iglesia comienza, por favor, pensad, seguí el argumento, la iglesia comienza con judíos. Los judíos no el pueblo judío era un pueblito así. Si vos mirás, agarrás un mapa, por favor, agarrá un mapa, buscá Israel y es un punto en el mundo. No es India, ¿no? Es un punto en el mundo. Bueno, este rey nace de un pueblo insignificante. El judaísmo no era la religión oficial, así que este rey no solamente es rechazado, vamos a decir así, por el imperio que estaba gobernando en ese momento, sino que encima este rey es rechazado por su propio pueblo. Así que, pensando en todo esto, te hago una pregunta, ¿cuántas posibilidades tenía de sobrevivir este reino? ¿Cuántas? Destinado al fracaso, diríamos, ¿no? Este reino, si vos vas te venden acciones de una empresa así, decís, esta no la compro, esta funde mañana. Bueno, porque ese es el patrón de Dios. Ese es el patrón de Dios. Así comienza este reino insignificante, nadie lo nota. Pero eso es de esa manera porque es el patrón de Dios. Dios usa lo insignificante y eso, vamos a ver, eso es precioso para nosotros. Dios usa lo insignificante. En 1 Corintios, Pablo le dice a los corintios que estaban maravillados con las celebridades, ellos buscaban elocuencia, ellos buscaban personas exitosas. Pablo le dice en 1 Corintios 1:27, le dice a los corintios, que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Y acá Pablo es como, se va a lo más bajo que puede haber. Y lo que no es, para deshacer a lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios usa a esas personas, Dios no necesita héroes.
Y lo vemos no solamente en el Nuevo Testamento, lo vemos en el Antiguo Testamento. No sé si recordarán cómo David llega a ser rey, pero luego de que Dios desecha a Saúl, Dios le dice a Samuel, Samuel, tengo otro rey, anda a la casa de Isaí, ahí está. Bueno, para hacer la historia larga corta, llega Samuel y ve al hermano más grande de David. Y dice, acá está el rey. La Biblia lo escribe como un hombre con presencia y Dios le dice, no, ese no es. Bueno, será el segundo. Y así van pasando todo y llega el último y Dios le dice, no es uno, no es ninguno. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Cómo no es ninguno? Y Samuel le dice a Isaí, ¿no tienes otro hijo? Ah, sí, me queda uno. Pero ese ni califica, por eso no lo traje, está ahí pastoreando ovejas. Bueno, a ver, andá a llamarlo. Qué sé yo, que tal vez sea ese. Bueno, era ese. El que no estaba en los planes de nadie. Y ese es el rey, hasta por eso a Jesús se lo llama el hijo de David. Porque ese es el rey de Israel, David. El rey que nadie lo tenía ahí en la lista. Bueno, cuando podemos dar un montón de ejemplos. Uno más, Gedeón. Cuando Dios llama a Gedeón para liberar al pueblo de Israel, Gedeón le dice a Dios, a mí, Señor, yo soy a la familia, la peor tribu, la peor familia y el peor de todo de mi familia. ¿A mí me vas a llamar? Sí, a vos. Porque esa es de la manera en la cual Dios hace las cosas. Dios usa lo insignificante para hacer crecer su reino. Y de la misma manera vemos que el reino comienza de una manera totalmente desapercibida. Y esto nos recuerda, hermanos, que Dios no necesita celebridades. Y ya lo he dicho y lo repito, a veces pensamos, ¿no? Si se convierte en Messi, imagínate por favor un momento, Messi creyente. Wow, lo que sería para la iglesia, ¿no? Cristiano Ronaldo, imagínate se convierte el presidente de nuestra nación, el intendente acá del Partido de la Costa. Dice, wow, ahí la iglesia crecería. Bueno, claro, sería precioso que se conviertan en personas así. Oramos, Primera Timoteo dice que debemos orar por todos, lo cual incluye a esas personas. Pero a veces pensamos, bueno, si se convierte ese, la iglesia explota. No, Dios no necesita celebridades. Las puede usar y la ha usado y a lo largo de la historia se han salvado personas muy famosas, deportistas, gobernantes de naciones, precioso, claro que sí, pero Dios no necesita esas cosas. Y yo he visto, lamentablemente lo digo, he visto, que a veces se convierte un jugador de fútbol, es lo que por lo general se suele pasar, se convierte un jugador de fútbol y lo invitan y lo suben al púlpito. Muchísimas veces lo he visto. Se convierte y yo me pregunto, ¿ese jugador de fútbol sabe de teología? ¿Puede abrir la Biblia y la puede enseñar? Bueno, la verdad que no. ¿Y por qué lo subís al púlpito? Celebridad. Porque es una celebridad. La verdad es que la iglesia hoy en día trata, por eso pone a los pastores como si fuesen estrellas. Porque trata de demostrar que acá en la iglesia somos exitosos. Eso es lo que pasaba a los corintios. Queremos a veces nosotros, para que la iglesia crezca, para que los que pasen por acá entren, necesitamos que vean que somos grandes. Entonces, bueno, vemos lo que pasa, ¿no? Hacen escenarios, luces, llenan la iglesia de cualquier cosa. Yo he visto personas, pastores, que se tatúan para mostrar que, claro, que ahora no somos tan religiosos, nos tatuamos, nos hacemos los cancheros, el que pasa a predicar con el pelo rojo, porque tratamos que estamos a la moda. Y todo ese pensamiento, pensando en el crecimiento de la iglesia, viene de eso, de pensar, bueno, necesitamos hacer crecer la iglesia. ¿Cómo hacemos crecer la iglesia? ¿Cómo hacemos para que la gente entre? Estamos todos acá, todos sentados leyendo la Biblia, la gente no va a entrar. Entonces necesitamos otra cosa. Y ahí queremos mostrar que somos exitosos. Queremos mostrar que a nuestra iglesia se congrega tal persona importante. Nuestro pastor es súper famoso. Y claro, obviamente eso choca y lo que termina pasando es que bajamos los estándares. Cuando realmente nosotros queremos, de cierta manera, ser famosos, cuando la Biblia nos manda a todos los creyentes, a los líderes y a todos los creyentes a ser fieles, pero cuando nosotros queremos, corremos la vista de la fidelidad y ponemos la vista en la fama, terminamos desviándonos. Pablo lo dijo muy clarito. Si yo quisiese agradar a los hombres, no puedo ser siervo de Cristo. Porque no es compatible. No es compatible querer agradar a los hombres. No es compatible querer agradar a los hombres, que la gente venga, nos vea como famosos. No es compatible eso con la fidelidad, no es compatible.
Si yo, claro, voy detrás de agradar a los hombres, de que nos vean como la gran iglesia, hermanos, vamos a terminar negociando la verdad. Y yo sé que a veces nosotros decimos esto y pensamos, porque yo también lo pienso, como que nunca nos va a pasar. Esto es como cuando vos estás dando un curso a novios que se van a casar y le decís, bueno, en el matrimonio va a haber problema, tanto, ¿no? Y les hablas de los problemas en el matrimonio. Y te miran y te dicen, bueno, tanto. Si yo amo a mi esposa, mirá, es lo más dulce que hay, ¿qué me voy a pelear con mi esposa? ¿Qué? ¿El matrimonio qué voy a tener problemas? Si nosotros nos amamos, no vamos a tener problemas. O se casan y empiezan los problemas, ¿no? Y cuando llegan a la consejería le decís, bueno, yo te lo dije. Bueno, esto es lo mismo, yo pienso esta etapa que nosotros estamos viviendo como una etapa de noviazgo, ¿no? Donde tal vez hablamos de estas cosas, de la falsa doctrina, de querer, de que el mundo se va a querer meter acá y de todo esto, y capaz nos suena como, este es un exagerado. Bueno, no, va a pasar. Por eso es importante estudiar las parábolas, y por eso es muy importante esta parábola, que nos recuerda, hermanos, por favor, nosotros tenemos que estar como iglesia enfocados en ser fieles. Esa debe ser nuestra meta. No renombre, no fama, fiel. Ahora, ¿Dios puede hacer, como lo ha hecho, una iglesia famosa? Claro que sí. ¿Una iglesia famosa es una iglesia apóstata? No. Hay iglesias, nosotros vemos, pastores, predicadores por YouTube, conocemos de iglesias muy grandes. Carapachay es una iglesia grande. Por lo menos para lo que es Argentina, es una iglesia grande. Y es una iglesia fiel. Claro, no quiere decir que una iglesia grande es una iglesia infiel. Pero cuando nosotros vamos detrás de la grandeza, de quererte una iglesia grande, bueno, vamos a terminar negociando la verdad. Por eso debemos recordar que Dios no necesita nuestra grandeza. Dios, para hacer crecer su reino, porque no es igual el reino de Dios que mi iglesia, para Dios hacer crecer su reino no necesita que nosotros seamos famosos, no necesita que tengamos los mejores músicos, nada. Y eso a mí me anima, no sé si a vos, pero eso a mí me anima, porque la realidad es que si nosotros miramos, no somos una gran iglesia, ¿no? Estamos recién comenzando y acá ninguno es una estrella, que yo sepa por lo menos. Entonces, bueno, pero aunque no somos muy famosos, no somos ni famosos, diríamos, Dios nos puede usar para el crecimiento de su reino. Eso es precioso. Pensá por un momento, Dios puede usar esta iglesia para la extensión de su reino. Eso es precioso. ¿Por qué? ¿Por qué Dios puede hacerlo? Porque eso es lo que Dios usa, insignificante, y eso es lo que somos nosotros. Bueno, y tenemos ejemplos. Para mí uno rápido, así que digo rápido, se me viene a la mente, es ante su palabra, el misterio ante su palabra. Dios lo usa grandemente, pero no sé si ustedes sabrán, ante su palabra está compuesto por 2 iglesias súper chiquitas. Bueno, ahora ya es un poco más grande, pero ante su palabra comenzó con 2 iglesias, no sé si como esta, pero un poquito más grandes, no mucho más. Y Dios los usa un montón, y muchas personas, gente que está volviendo a la sana doctrina, es a través de este ministerio. Y Dios usa, y los pastores de estas iglesias no son ninguna celebridades. Tal vez si vos vas por ahí nadie los conoce. Precioso, pero vemos que aunque este reino comienza de manera insignificante, vemos que este reino triunfará. Y eso es lo que nos motiva, que nada puede detener el avance de este reino. Noten cómo sigue la parábola. Esta semilla que es muy pequeña dice, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Este reino que comienza de una manera insignificante crece de una manera descomunal. Técnicamente el grano de mostaza no se hace árbol, pero Jesús lo usa de esa manera para hablar de que crece de una manera increíble. Y la realidad es que aunque este arbusto crece mucho, su promedio más o menos en realidad es 1 metro, 1,5 metros, dicen los que saben de esto. Pero vemos que Jesús tal vez lo hace, puede llegar a crecer hasta 3 metros, y Jesús lo usa de esta manera, de que crece de una manera descomunal, hasta el punto, dice, que vienen las aves, o sea, este arbusto crece tanto que vienen las aves y hacen nidos. Esto crece es una hipérbole. Este reino que comienza de una manera insignificante crece de una manera descomunal. Como que no tiene relación la semillita con lo que crece. Bueno, siempre hay problemas con las parábolas. Bueno, ¿qué son las aves del cielo, no? ¿Qué son estas aves? Bueno, algunos piensan que representa a Satanás, estas aves, a Satanás. Y que
que las aves hacen nidos en este reino quiere decir que la maldad se va a meter en el reino, en la iglesia. Eso es lo que algunos sostienen. Y lo dicen ¿por qué? Porque, bueno, en la primera parábola, ¿Satanás qué era? ¿Ahí lo recuerda? Claro, un pájaro. Entonces, bueno, si Satanás es un pájaro en la primera parábola, acá ¿por qué va a ser otra cosa? También tiene, si en la primera parábola el ave es lo malo, bueno, en esta parábola también es lo malo. Bueno, en realidad no es raro que Cristo cambie el significado, porque en la primera parábola la semilla es el mensaje, y en la segunda parábola la semilla ¿qué son? Los creyentes. Así que no es raro que Cristo, si cambió de la primera parábola a la segunda de metáfora, también lo pueda hacer acá. Y también sería raro, porque si Jesús enseñaría que en el reino va a haber maldad, ya lo enseñó. Lo acabaste de enseñar, Cristo. Otra vez lo mismo. Esto se refiere a que este reino, que quiere decir que las aves hacen nidos, no que la maldad entre en el reino, aunque eso es verdad, sino que este reino crece de tal manera, que impacta al mundo. En la antigüedad, a los imperios se los describen como árboles grandes. Voy a dar un ejemplo. En Daniel capítulo 4, versículo 10, Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor y dice: me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Esto es Babilonia. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo. ¿Qué está hablando Daniel ahí? De que este reino, Babilonia, crece de tal manera que los aves hacen nidos en sus ramas. Y bueno, y lo mismo se dice de Asiria, no lo voy a leer por el tiempo, de Asiria en Ezequiel capítulo 31, dice lo mismo: en sus ramas hacían nidos todas las aves del cielo. De vuelta, demostrando su grandeza. Estos reinos crecen tanto que las aves hacen nidos en sus ramas. Bueno, y Jesús toma, claro, este reino, diciendo que este reino que comienza de manera insignificante termina impactando el mundo. No una manera, la postura, hay una postura que dice que, escatológica, que dice que el reino va a crecer hasta que esto sea perfecto y ahí va a venir Cristo. Se llama como el postmilenialismo. Bueno, no es lo que esta parábola está enseñando. No está diciendo que este reino va a crecer al punto de que esto va a ser el paraíso, sino lo que está diciendo es que este reino que comienza de una manera insignificante impacta al mundo. No que todas las personas se van a salvar, o no que el mundo se va a volver cristiano, no está diciendo eso, sino es una hipérbole. Este reino crece de una manera que impacta al mundo. Y eso es lo que vemos. Ese reino que nos cuenta los evangelios, que comienza de una manera insignificante, vemos cómo en el libro de los Hechos impacta al mundo. Por ejemplo, Pablo le dice a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 y 8, hablando de su conversión, dice: de tal manera, los tesalonicenses habían sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. O sea, los de la iglesia de Tesalónica estaba impactando lo que hoy sería toda Grecia. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Este reino que comienza de una manera así, diminuta, ahora empieza a crecer, usando una iglesia diminuta, porque en realidad Tesalónica era una iglesia recién fundada. Y esta iglesia diminuta ahora está impactando el mundo. No solo Macedonia y Acaya, no solo Grecia, sino aún más allá. Una iglesia sin grandes teólogos, sin grandes celebridades. Tesalónica, lo pueden leer después en Hechos. Pablo no está mucho tiempo ahí, pero este reino que comienza de una manera significante empieza a impactar el mundo. Y en Hechos, capítulo 17, versículo 6, donde se nos habla de la fundación de la iglesia de Tesalónica, los judíos que estaban acusando a Pablo, dice: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos que trastornan el mundo entero, algo insignificante. Comienza ahí con un rey que nadie lo nota. Y ahora este reino está impactando el mundo. Bueno, leemos en el libro de los Hechos, ¿no? Pablo predica, se convierte en 5.000, vuelve a predicar, se convierte en 3.000. Vemos que en el libro de los Hechos, me encanta, yo lo veo como
como Terminator, ¿viste? Cuando lo quieren matar y nadie lo mata, Terminator, ¿no? Y lo quieren matar y lo mata. Bueno, esto es igual. Todos en el libro de los Hechos quieren detener el avance del reino, todos. Y no se detiene. Los meten en la cárcel, los amenazan, los azotan, los matan, ¿no? Matan a Santiago. Les hacen de todo, los prohíben hablar. Y la iglesia no para de crecer, no para de crecer. En Hechos termina con vamos a decir así, el gran misionero preso, así termina Hechos. El gran misionero preso, acá esto fracasó. Pero el evangelio llega a Roma. Y esa es la característica del grano de mostaza. Alguien ha escrito lo siguiente en cuanto al grano de mostaza o a la planta. Dice, crece de forma descontrolada, aunque mejor si es trasplantada, pero por otra parte, una vez que es sembrada esta semilla, el grano de mostaza, es casi imposible librarse de ella, ya que la semilla, en cuanto cae a tierra, germina inmediatamente. Y esto es lo que pasa con este reino. No lo pueden detener. Lo persiguen, lo que sea. No hay manera. Así que este reino que comienza de una manera insignificante, con personas insignificantes, con iglesias insignificantes, como las iglesias del primer siglo, como Tesalónica, termina creciendo al punto que impacta al mundo. El punto es este. Este reino no va a fallar. Este reino no va a fallar. Pero no solo tenemos el crecimiento visible en esta parábola, en el grano de mostaza, sino que también tenemos el crecimiento invisible. O sea, el grano de mostaza tiene que ver con algo que vos ves y cómo esta planta, esta semilla insignificante, crece de una manera descomunal y vienen las aves y hacen nidos, sino que ahora tiene que ver con que este crecimiento no solamente es visible, sino que es invisible y misterioso. Versículo 33, la otra parábola. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Bueno, nuevamente, ¿qué quiere decir la levadura? Los que interpretan que los pájaros son la maldad del reino, interpretan la levadura como que la falsa doctrina, esa es la levadura, la falsa doctrina se va a meter en la iglesia. Y bueno, lo sostienen diciendo que generalmente en la Biblia la levadura es algo malo. Por ejemplo, Jesús le dice a sus discípulos: guárdense la levadura de los fariseos. En Gálatas 5:9 nos dice que un poco de levadura leuda toda la masa. En la Pascua no se podía comer panes con levadura. Entonces dice, bueno, claro, la levadura acá no puede ser algo bueno. La levadura que esta mujer introduce es que la falsa doctrina se va a meter en la iglesia. Y encima agarran esto y dicen que la mujer es la mujer que nos habla Apocalipsis, la ramera, y en Apocalipsis pasa eso, la ramera introduce la falsa doctrina, así que ahí como que todo cierra, el cuadro cierra perfecto. Bueno, nuevamente el contexto nos define la interpretación. Antes de ir a un pasaje de Deuteronomio tenemos que ver qué nos dice el contexto. Y Jesús viene hablando del crecimiento de la iglesia. Lo hizo en la parábola anterior y nos habla de un crecimiento visible. Bueno, ahora sigue hablando del crecimiento. Y nos dice que este crecimiento solamente es visible, sino que también es invisible. Y la realidad es que la levadura no siempre es algo negativo. Por ejemplo, en en Levítico 7:13 dice: con tortas de pan leudado presentarás tu ofrenda en el sacrificio de acción de gracias de paz. O sea, la levadura no es algo malo siempre. Es como el león. El león en 1 Pedro, ¿quién es? 5. Satanás anda como león rugiente. Pero a Cristo también se lo define como el león, como el rey. Entonces, bueno, debemos ver el contexto. ¿Qué quiere decir? Bueno, acá Jesús viene hablando del crecimiento. Entonces, este crecimiento no solamente es visible, sino que es invisible. Y la realidad es que eso nos pasa en el crecimiento de la iglesia. El crecimiento de la iglesia no es 2 más 2, 4. A veces pasan cosas que decimos, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo? Después cuando termina la película lo entendemos, pero en el momento decimos, ¿cómo puede ser? Por ejemplo, en Hechos, cuando Pedro predica, se convierte en 5.000, luego se convierte en 3.000, la iglesia está toda ahí, es el paraíso, parece, lees Hechos 2:42, todos felices, compartiendo el pan en las casas, todo muy lindo, se desata la persecución. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Ahora que todo parece avanzar, que el reino está creciendo, la persecución ahora, Señor. Cuando Pablo quiere ir a un lugar a predicar, no puede. Quiere ir a otro, no puede. Cuando va a Filipos, lo meten en la cárcel.
Y después de que lo mete en la cárcel, se va de Filipo a Tesalónica y lo echan a patada. Y se va a Berea y lo echan a patada. Y se va a Grecia y nadie lo escucha. Y se va a Corinto y sabemos la iglesia de Corinto. Y uno podría decir, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo? ¿Justo ahora, Señor? ¿Ahora que esto va tan bien? Parece que Pablo pensaba seguramente que en ese momento parece que todo esto falló. Todos estos planes que yo tenía, Pablo, terminó en la cárcel, Pablo. Todo esto falló. Bueno, hoy con el diario del lunes entendemos. Entonces hoy es fácil decir, no, pará, le agarramos a un creyente de ese tiempo y decimos, no, mirá lo que Dios va a hacer. Dios va a usar la persecución para hacer llegar el evangelio a Samaria, luego a los gentiles. Pablo en realidad, yo te explico. Pablo va a ir a Roma porque Dios quiere llevar el evangelio allá. Y aunque él lo va hasta Roma, no te preocupes, porque el evangelio va a seguir avanzando. Bueno, eso lo decimos hoy. Pero pensá que vos sos un creyente de ese momento y se desata una persecución. Y vos decís, Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo en tu iglesia? Bueno, pasó hoy en día, comenzamos a fundar una iglesia acá en la costa y nos agarró la cuarentena. Qué peor panorama para fundar una iglesia que una cuarentena, ¿no? Uno se pone a pensar realmente. Y uno pone a pensar, Dios, ¿qué estás haciendo? Lo mismo, bueno, Quilmes es un poquito más avanzado, pero cuando la iglesia de Quilmes, vamos a decir, está ahí arrancando, recién arrancando, la agarra la cuarentena. Y vos decís, Dios, ¿qué estás haciendo? Bueno, hoy con el diario del lunes podemos ver, ¿no? El reino siguió creciendo, hoy enviando a su misionero precioso. Podemos ver cómo Dios ha usado la cuarentena para el crecimiento. Parece una broma, ¿no? Pero Dios lo ha usado para el crecimiento acá, de la iglesia acá en la costa. En realidad, el año pasado nos íbamos a reunir cada 15 días. Y por la cuarentena nos reunimos todos los domingos. Y eso impulsó a que este año nos estemos reuniendo todos los domingos. Después se lo pueden preguntar a Santi, pero la última conversación que tuve con Santi antes de la cuarentena era que él iba a estar en la costa, pero no se iba a involucrar tanto. Bueno, Dios usó la cuarentena para mover el corazón de Santi a que hoy ya piense en mudarse para acá. Bueno, claro, lo decimos con el diario del lunes, pero en el momento no lo entendemos. Y eso pasa en la iglesia. Eso pasa en la iglesia. A veces la iglesia parece crecer y de pronto hay un éxodo y personas se van. Y vos decís, Dios, ¿qué estás haciendo? Muchas veces pasa que la iglesia nos ha pasado, estamos, no sé, planificando en fundar una iglesia y Dios saca pecados en la iglesia. Y vos decís, ¿ahora? ¿Justo ahora esto? Ahora, Dios, ¿por qué no lo mandaste antes? ¿Por qué no lo mandaste después? Justo ahora pasa esto. Justo ahora acá que estamos creciendo, venís a sacar a la luz esto, Señor. ¿Cómo puede ser? Justo ahora que parece todo va bien. Una persona acá en la iglesia se ofendió, se fue y se llevó a 30 personas justo ahora, Dios. Bueno, porque el crecimiento de Dios no es 2 más 2, el crecimiento de la iglesia no es 2 más 2, 4. A veces la iglesia parece crecer en número y no quiere decir que sea una buena iglesia. Eso lo vemos en la Escritura. Por ejemplo, la iglesia de la Odisea dice que yo me he enriquecido, tengo riqueza, soy una iglesia increíble. Si nosotros nos podemos pensar en esa iglesia en este momento, probablemente pasás por la puerta de esa iglesia y de la Odisea, Apocalipsis 3:17, y no sé, es una iglesia con escenario tremendo, luces, acá los mejores músicos, instrumentos, lo que sea. Vos pasás por esa iglesia y wow, esta iglesia es tremenda. Pero Jesús le dice, y no sabes que tú eres desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque muchas personas, o una iglesia con muchos recursos, no necesariamente quiere ser una iglesia exitosa. Y Dios le dice a la iglesia de Esmirna, yo conozco tus obras, también en Apocalipsis, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Si vos pasás por la iglesia de Esmirna, siempre tiene algún pastor preso, imagínate ahí. Siempre las personas ahí esa iglesia nunca llegan a fin de mes. ¿Qué les predican ahí? Nunca llegan a fin de mes estos tipos. ¿Cómo puede ser? No sé, está llena de trabajos donde no te pagan mucho. Pero Dios le dice a esa iglesia, pero tú eres rico. Precioso. El crecimiento no es 2 más 2, vos pasás por esa iglesia y esta iglesia es un fracaso. Pero Dios dice, esta iglesia es preciosa. Y vos pasás por la otra iglesia y esta es tremenda esta iglesia. Y Dios dice, no, esa iglesia no. Y Dios le dice a la iglesia de Filadelfia, en Apocalipsis 3:8, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, lo mismo. Te me imagino una iglesia tal vez como esta. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahora, claro, eso no quiere decir
que las iglesias grandes son malas y las iglesias chicas son buenas. No tiene nada que ver con eso. El punto acá es que lo que a nuestros ojos es éxito, no necesariamente es éxito a los ojos de Dios. Hay iglesias grandes, piadosas, bueno, dije recién, Carapachá y otras que vemos, de miles de miembros, súper fieles y súper piadosas. Y hay iglesias de 10 personas que son apóstatas. El punto no es el crecimiento, el punto es que a nuestros ojos lo que a veces parece éxito, no necesariamente es éxito a los ojos de Dios. Y lo que a veces a nuestros ojos parece un problemón y parece que esto, acá la iglesia falla, Dios lo usa para su crecimiento. Porque el crecimiento de la iglesia no se puede tener por un lado, pero por otro lado es algo misterioso. Y esto nuevamente nos anima, a mí me anima, espero que a vos también, porque a veces, tal vez ninguno de nosotros acá somos famosos y ninguno tenemos grandes misterios, y tal vez vos pensás que lo que vos haces para el Señor no vale nada. Tal vez vos lo que haces es, no sé, asistir a la iglesia nada más, fielmente todos los domingos, charlar con algún hermano acá, visitar a alguien, mandar un mensaje en la semana. No parece la gran cosa, ¿no? Nadie sube a Facebook lo que vos hiciste por la semana, nada. Y parece insignificante. Esto, fui a visitar a un hermano, le fui a hablar acá a mi vecino del Evangelio. Había un hermano que estaba desanimado en la semana y lo paseaba a visitar y parece que no cuenta eso, que no vale para nada, porque nadie lo nota. Bueno, Dios puede usar esas pequeñas semillas, Dios puede usar eso insignificante de una manera que no entendemos para hacer crecer su reino. Esta parábola nos recuerda que nosotros debemos ser fieles en hacer lo que Dios nos manda. Y vos no sabés cómo Dios puede usar tu fidelidad de venir todos los domingos en la vida de otro hermano para su crecimiento. Y eso es el crecimiento del reino. No solamente el crecimiento del reino es que seamos más personas, sino el crecimiento del reino también es que las personas que están en la iglesia crezcan espiritualmente. Y vos no sabés cómo, tal vez un hermano ver tu fidelidad, verte todos los domingos adorando a Dios, leyendo la Escritura, verte fielmente, no sabes cómo eso puede impactar la vida de un hermano. Y vos no sabés cómo eso insignificante, porque es misterioso justamente, Dios lo puede usar tremendamente para el crecimiento de su reino. Dicen que la conversión de Spurgeon fue a través de un predicador que era un desastre. Un desastre. Pero este predicador le dijo a Spurgeon, a vos te veo perdido, tenés que arrepentirte, no sé qué. Y eso que parece que ese tipo lo que hizo ahí no tuvo valor. Y bueno, Dios usó para hacer a Spurgeon y Dios lo usó a Spurgeon hasta el día de hoy, ¿no? Vos no sabés cómo lo pequeño que vos haces puede impactar el reino, no lo sabes. Y escuchamos testimonios de personas decir, mira, yo me estaba a punto de apartar, pero era mi hermano acá que estaba todos los domingos en la iglesia, a pesar de que tenía miles de problemas, miles de cosas, fiel, me fue una bendición a mí para seguir viniendo a la iglesia. Y cuando no quise venir más a la iglesia, recordé a ese hermano que venía todos los domingos y me fue un ánimo. Y no sabemos cómo vos le predicaste un evangelio a alguien que ni conoces y Dios tal vez esa persona no la viste nunca más en la vida, nunca más. Y por eso es precioso de que no se trata acá del crecimiento de nuestra iglesia, sino del crecimiento del reino. Y tal vez vos le predicaste el evangelio a alguien que pasó por acá y esa persona se fue a otro lugar y nunca más la viste. Y tal vez no trajo crecimiento a tu iglesia local. Pero tal vez a donde fue esta persona, Dios la usó para fundar iglesias. Hace poco leíamos con Bani en un libro un pastor que decía eso. Que terminó una conferencia y se le acercó una mujer y le dijo, ¿te acordás de una persona que vos le predicaste un avión y le diste un libro? El tipo dijo, yo trato de predicar siempre y siempre regalo libros, así que no. Pero después de tratar de hacer esfuerzo se acordó. Y el Señor dijo, ese chico al final, en realidad te iba a escribir y nunca te escribió. Pero ese chico, que vos le predicaste el evangelio, llegó a su cuarto, leyó el libro que vos le diste, se entregó al Señor y hoy está sirviendo ahí de una manera tremenda. Y él te iba a escribir, nunca te escribió, bueno, yo te lo cuento ahora, le dijo la mujer. Bueno, él tuvo la posibilidad de enterarse y tal vez hay otros casos así que ni nos enteramos. Porque el crecimiento de Dios es misterioso. No sabemos cómo Dios, no es 2 más 2, 4, pero debemos ser fieles. Y vos tenés que saber que lo poco que vos haces, lo que insignificante, no sé, congregarte fielmente, que parece que no sirve para nada, Dios lo puede usar. Venir a tocar la guitarra, ir a visitar a un hermano, predicar el evangelio a tu vecino, predicar el evangelio a que es un desastre, no se va a convertir nunca. No, predicarlo igual, vamos a ver cómo Dios lo puede usar. Porque el crecimiento de Dios no es 2 más 2, 4, vamos a ver cómo Dios puede usar. Y sabemos testimonios así.
un mensaje que le mandás a alguien para animarlo. No sabés. Hay personas a veces que, y escuchamos testimonios, decir, mira, yo me estaba a punto de entregar el pecado, de ya me cansé de Dios, me iba a apartar. Y justo ese día me visitó alguien. Y me hizo recapacitar. Porque el crecimiento de Dios en un sentido es visible y no va a fallar el reino, pero en otro sentido es invisible. Y nosotros no sabemos cómo Dios puede usar esta iglesia, no lo sabemos. Tal vez no seamos nunca una iglesia grande, pero no sabemos cómo Dios puede usarlo para impactar a otros. Pienso, esto es un lugar de paso, tal vez le predicamos a gente y todo lo que le predicamos se van, ninguno se queda. ¿Pero qué importa eso? Si a todo lo que predicamos se van, pero esos que se van, Dios los usa para fundar iglesias en otros lados, para extender su reino, gloria a Dios. Porque esto no se trata de edificar nuestra iglesia, se trata de que el reino de Dios se expanda. Aunque tal vez nuestra iglesia nunca crezca en número, pero el crecimiento de la iglesia es misterioso. Y para terminar, muy brevemente, me gustaría ver quiénes son los habitantes de este reino. O sea, quiénes son los habitantes de este reino, visible en un sentido e invisible en otro sentido. Y leemos en el versículo 34, y así terminan las parábolas públicas, las que tenemos después son en privado. Dice el versículo 34, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Mateo concluye esta sección de las parábolas públicas, después tenemos las que Jesús les habla a sus discípulos en privado, diciendo lo mismo que dijo en versículo 10 al versículo 17 cuando habló del propósito de las parábolas. Pero en este caso, Mateo no cita a Isaías, como lo hace Jesús, sino que cita el Salmo 78, compuesto por Asaf. Pero, ¿por qué Jesús usa el Salmo? Mateo usa el Salmo 78. Mateo está ahí viendo a Jesús en todos lados. Mateo está alegorizando la Escritura, o está alegorizando el Salmo 78, viendo a Cristo donde no está ahí. Bueno, en realidad no. Mateo lo que está haciendo es viendo a Cristo donde está Cristo en la Escritura. Y vemos que en el Salmo 78 tiene una característica que es un paralelismo entre gracia, lo pueden leer después, gracia, rechazo, juicio, gracia, rechazo, juicio, gracia. Eso es lo que nos cuenta el Salmo 78. Y eso es lo mismo que está pasando acá en este contexto, lo mismo. Gracia, rechazo, juicio. Gracia, Jesús hace milagros, sana personas, el pueblo lo rechaza, juicio, Dios les habla por parábolas. Y como consecuencia, en el Salmo 78, Dios castigó a los israelitas. Y como consecuencia, Jesús le estaba hablando en parábolas al pueblo que estaba rechazando al Mesías. Por lo tanto, los habitantes de este reino, los habitantes, no son todas las personas que escuchan. Los habitantes de este reino glorioso son aquellas personas que se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en Cristo. Los habitantes de este reino no son los que están con la multitud, no son los que están en la iglesia necesariamente. Como pasaba en ese momento, los que estaban escuchando a Jesús no todos eran creyentes, la mayoría tal vez no lo eran. Y lo mismo ahora. Y ese es el peligro. Vos podés pensar que vos sos un habitante de este reino por venir los domingos a la iglesia, por estar sentado hoy acá. No. Los habitantes son aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en el Mesías. Y podemos de la misma manera, podemos aplicar hoy de esa manera lo mismo acá. Los habitantes de este reino glorioso, vos no sos un habitante de este reino glorioso por venir a una iglesia, por tener amigos creyentes, por tener familiares creyentes, porque tus papás sean creyentes. No. Vos, la única manera en la cual vos podés ser un habitante, vamos a decir, de este reino es si vos hoy, o si ya lo has hecho, o hoy te arrepentís de tus pecados y pones tu fe en Cristo. Te arrepentís de tu maldad, reconoces que sos un pecador, reconoces que por tu maldad mereces el infierno, pero que Dios ha enviado a este Rey glorioso a morir en una cruz por tus pecados, y que al tercer día ha resucitado demostrando que este Rey era inocente y que estaba muriendo por tus pecados y no por sus pecados. Y si vos hoy te arrepentís de tus pecados, la Biblia te promete vida eterna. La Biblia te promete que instantáneamente vas a ser un habitante de este reino.
Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Cuánto nos anima, Señor, saber que tus caminos no son nuestros caminos, que tus pensamientos no son nuestros pensamientos, que tú no haces las cosas como nosotros queremos, Señor, o como nosotros pensamos, sino que tú haces las cosas de una manera maravillosa, Señor. Y aunque a veces no entendamos por qué suceden las cosas que suceden, sabemos que tú estás al control y que tú lo usas para el crecimiento de tu iglesia, para el crecimiento espiritual de tus hijos, para la salvación de los perdidos. Por eso te rogamos, Dios, por esta iglesia que tú estás formando, que nos ayudes a ser fieles, Dios, por favor. Que cuando tal vez pasen los años y tal vez puede ser que seamos siempre los mismos o tal vez menos, por favor, Dios, que eso no nos lleve a negociar el mensaje, que eso no nos lleve a rebajar los estándares, que nos ayudes a entender, Dios, que tu reino no va a fallar, Dios. Y como tu reino no va a fallar, ayúdanos, por favor, como iglesia a ser fieles. Y a entender, Dios, que a veces tu iglesia crece aunque nosotros no lo veamos, Señor. Y tal vez mucho de cómo tú nos usas nos enteraremos solamente en el cielo, Dios. Qué precioso. Te alabamos, Señor. En Cristo Jesús. Amén.